Lo que vamos a ver ahora son las magnitudes físicas, las unidades de medición, porque es un tema que lo vamos a utilizar tanto en mecánica técnica como en estática, ¿sí? Comenzamos hablando de lo que es la magnitud física. Una magnitud dice que es toda aquella propiedad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado. Es decir, es toda aquella propiedad que se puede medir. Puede ser el peso, la masa, la longitud y los ejemplos que allí se muestran. Como una magnitud no puede ser convertida en otra, para lograr quizás si es necesaria una conversión necesitamos relacionarlas, por ejemplo, con las leyes de la física. Y ahí tenemos un ejemplo del caso de la fuerza. Cada magnitud está propuesta o se puede medir en diferentes unidades y una unidad es el patrón con el que se mide determinada magnitud. Si bien es cierto que cada magnitud posee una unidad principal, siempre existen otras secundarias. Y acá tenemos un cuadrito que lo ejemplifica. Por ejemplo, la magnitud masa, la unidad principal es el kilogramo. Y después tenemos diferentes unidades secundarias o alternativas, como el gramo, decigramo, tonelada. Y así con otras magnitudes también que vamos a utilizar. Dentro de las órdenes de magnitud, por ejemplo, tenemos la notación científica. Y esto es una forma de representar números aplicando un corrimiento de la coma decimal y utilizando potencias enteras del número 10. Y acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, menciona el número 234.000 se puede pensar como 2,34 por 100.000 y en notación científica será 2,34 por 10 a la quinta. Ese quinta o ese quinto arriba del 10 sería la cantidad de ceros que posee, en este caso, el número 10. Después tenemos los tipos de magnitudes. Y siempre en la física trabajamos con magnitudes fundamentales como la masa, la longitud, el tiempo. En el caso de la velocidad se obtiene de una fórmula simplificada que es distancia sobre tiempo y como la distancia está en metros, por ejemplo, y el tiempo en segundo, en este caso la unidad de velocidad va a ser metros sobre segundo. Después tenemos la fuerza, que puede ser representada como masa por aceleración. Como la masa está en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, esta multiplicación kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. En este caso, la unidad de la fuerza va a ser newton. Luego tenemos, por ejemplo, la unidad de presión. Dentro de las magnitudes están las escalares y las vectoriales. En el caso de las escalares, son aquellas que se definen a través de su valor numérico. Con un número ya están representadas. No hace falta dirección ni sentido. En el caso de las vectoriales, más allá de tener un valor numérico o un módulo o una unidad, sí se considera la dirección, el sentido y a veces el punto de aplicación. Ejemplo de una magnitud vectorial es la velocidad, la aceleración, la fuerza. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, viento sudeste a 35 km por hora. ¿Qué magnitud será? Bueno, es escalar. ¿Por qué? Porque nos dice la dirección, dice viento que sopla desde el sudeste en dirección hacia el noroeste con una velocidad de 35 km por hora. ¿Cómo convertimos o cómo hacemos pasajes de unidades? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es las unidades de longitud, ¿sí? Se toma la magnitud base, que en este caso sería el metro, y hacia la derecha y hacia la izquierda tenemos diferentes magnitudes. Y tenemos un ejemplo. Si queremos pasar 1,27 metros a centímetro, bueno, vamos a correr la coma hacia la derecha o hacia la izquierda según el orden. En este caso, corremos la coma hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Bueno, 2. Tenemos que pasar el decímetro y llegar al centímetro. Entonces, 1,27 metros son 127 centímetros. Luego tenemos las unidades de superficie. En este caso, se manejan 2 dimensiones. Y tenemos como base el metro cuadrado. Si queremos llegar de una unidad a otra, vamos a correr la coma, en este caso 2 lugares, 2 posiciones, ya sea a la izquierda o a la derecha. Con respecto a las unidades de volumen es similar, nada más que ahora tenemos 3 dimensiones. Tenemos, por ejemplo, el metro cúbico como base, así que si queremos pasar de una a otra, vamos a correr la coma 3 lugares, ya sea a la izquierda o a la derecha, según lo que se pida. Para la unidad de tiempo usamos el sistema sexagesimal y ahora ya tenemos no tan simple como lo anterior, sino que ya debemos utilizar otro pasaje.
En este caso sabemos que una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos, es decir que mediante regla de 3 simple, una hora va a ser 3600 segundos. Después pasamos a las unidades de velocidad. En este caso hay una relación entre distancia recorrida y el tiempo, que se emplea para poder recorrer. Así que hay que hacer pasajes simultáneos. Acá tenemos una hora son 3600 segundos, así que un segundo va a ser una hora sobre 3600. Así que para pasar kilómetro a hora tenemos este ejemplo. 72 kilómetros por hora son 72.000 metros dividido 3600 segundos. Hacemos la cuenta y nos da 20 metros por segundo. Luego tenemos los sistemas de unidades, ¿sí?, en los que trabajamos, MKS o el sistema internacional, CGS o el técnico. Por lo general solemos utilizar los 3 sistemas de unidades y allí les menciona en el PDF y les explica cuál es cada uno.